Ya tenemos, vamos a darle paso acá a René Quevedo. Aquí el Gracias. presidente. Sí, está teniendo problemas constantes con el internet, así que vamos a coordinar una próxima conversación en donde tengamos una mejor señal de internet, porque así es duro. Seguimos. Vamos a Gracias, revisarlo. don Álvaro. Seguimos, René. Muchísimas gracias a ustedes por Me llama la atención esta información de la Estrella de Panamá. Aunque las contrataciones aumentan, el 77% de los contratos siguen siendo temporales o por obra determinada. Especialistas advierten que la calidad del empleo es clave en este asunto. Bienvenido. Buenos días, Libeca, Ana Saludos. Matilde, Álvaro. Sí, a ver, aclaro, siempre ha sido así. Es decir, desde lo que va de siglo, las tres cuartas partes de los contratos que tramita Mitradel son temporales, o sea, no es nada nuevo. Eh, las razones, bueno, son los temas que tenemos que abordar. La temporalidad y la informalidad son condiciones estructurales de la economía panameña, íntimamente ligada obviamente con el nivel de confianza. Así que sí ha habido un deterioro, una precarización del empleo, entre otras razones, desde el 2012. De hecho, de los tres salarios más altos en la economía panameña, dos son del sector público. Eso está en el cuadro 25 del informe laboral de la Contraloría. El problema es que hemos creado una economía de Estado, donde el Estado sigue siendo de mucho tiempo estuvo de principal generador de empleo formal y los mayores aumentos salariales. Así que sí, es cierto, aunque como dije antes, no es nada nuevo. Cambiar esto va a ser un proceso y realmente es nuestro gran reto, ¿no? O sea, el 23% solamente son contratos indefinidos. Es correcto, es correcto. Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, desde el año 2000. Así que no es nada nuevo. Eso es una condición estructural, una característica estructural de la economía panameña. La temporalidad y la informalidad laboral, y obviamente que se ha agudizado desde el 2012. Así que sí, definitivamente tenemos que, esto lo va a determinar en gran medida la confianza que haya en los diferentes sectores. Porque ahora bien, por ejemplo, tenemos situaciones como en el comercio, donde no es ningún secreto que pues muchas cadenas hacen contratos de 6 meses, ¿okay? Y se renuevan, ¿okay? Así que no es, y es una práctica aceptada, no la comparto, pero es así. Y yo creo que lo más importante es ver dentro de todo esto, movernos hacia una economía de mayores, de salarios más estables, y de mayor cuantía. Lamentablemente hemos tenido una economía fundamentalmente presencial. Este es el gran reto que tenemos, ¿no? Como economía, movernos hacia una economía de conocimiento. El año pasado tuvimos una recuperación del empleo formal. Es cierto, tenemos hoy más trabajadores formales trabajando para la empresa privada que nunca en la historia, pero también tuvimos una caída muy fuerte del empleo en el interior. Y obviamente son temas que tenemos que atacar. La calidad de los salarios y la calidad de los empleos la va a determinar el clima de negocio. Eh, y es realmente el gran reto que tenemos. Yo creo que si nosotros vemos lo que ha ocurrido en el primer semestre, Mitradel tramitó 22% más contratos laborales que el año pasado. Y si vemos dónde están, estamos hablando de comercio, construcción, actividades administrativas, hoteles y restaurantes e industria. Ahí está el 70% de los nuevos contratos. Y sí, yo creo que y lo más interesante, de todo esto es que inclusive por razones X, inclusive los contratos indefinidos están durando poco. Yo espero que eso vaya cambiando, pero es una realidad que no se va a resolver ni con un programa ni con un gobierno. Estos son temas que tenemos que ir atacando de nuestra realidad, lo que queremos como país, ¿no? Tenemos una realidad laboral
¿okay? Es decir, el empleo formal está aumentando no solamente por el hecho de que hay más contratos laborales, eh, la- las recaudaciones por cuota obrero patronal aumentaron casi 7% en el primer semestre. El seguro educativo aumentó 33% en el primer semestre, indicativo de que obviamente hay más trabajo formal. Y aparte de esto, como he dicho varias veces, hemos tenido la cifra de venta de autos más alta de una década y una reducción importante de la morosidad bancaria, si la gente se está poniendo al día. Pero eso es Pero un sí tema puntual. sigue siendo el desempleo un grave problema, a tal grado que en la última encuesta de la Estrella de Panamá, la corrupción marca de número uno y ahí seguido el desempleo como los dos grandes y principales problemas para los panameños. Sí, a ver, nuestro problema en este momento, o sea, el empleo está aumentando, sí, eso es perfectamente verificable, pero tenemos un problema de liquidez, ¿ok? Un problema de liquidez en nuestra economía y voy a ponerlo bien sencillo, ¿no? Es decir, eh, nosotros necesitamos liquidez porque la liquidez mueve particularmente sectores como comercio, construcción, hoteles y restaurantes que representan y agricultura, que representan el grueso de la generación de empleo. Sencillito. En el 2000, y nada más hablando de inversión extranjera, somos un país que depende, que requiere inversión extranjera. En el 2018, nosotros ingresamos 5.019 millones de dólares de inversión extranjera. 5.019 millones. En el 2025, ingresamos 905 millones. Una caída del 82% en 7 años. Data dura. Y en los 3 primeros meses de este año vamos 61% por debajo del año pasado. Como dicen, fin del comunicado. Ahí se retrata el problema que tenemos de liquidez. Ahora bien, la liquidez no solamente viene de la inversión extranjera, también están, obviamente, las inversiones del gobierno. ¿Okay? Sin embargo, hemos tenido, y acabamos de ver cómo para cumplir las metas de déficit fiscal hubo que posponer el pago de proveedores del Estado, ¿okay? Que también contribuye a la falta de liquidez en este momento. Así que por eso es tan importante entender cuál es la razón del problema. ¿Se está mejorando el empleo? ¿Hay más empleo formal? Sí. Y la capacidad de la economía para poder generar más empleo formal depende de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez. Una cosa es tener problemas económicos y otra cosa es tener problemas de liquidez. Nuestra economía, a Dios gracias, es bastante resiliente y es bastante diversa. Eso es positivo. Pero obviamente nosotros le quitamos pues este flujo de inversión extranjera y obviamente lo vamos a sentir. Y si a eso le agregamos pues recortes por temas de contención del gasto, de la inversión del gobierno, pues obviamente tenemos dos factores que nos están impactando la liquidez. Tenemos que inyectarle liquidez a la economía. Los problemas de Chenchen se resuelven con Chenchen. Así que nuestra capacidad para poder generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez. Si estamos hablando de empleo formal. El año pasado, de hecho, hubo una reducción de la informalidad laboral de 47,7 a 47,1. No es la gran cosa, pero hubo una mayor tendencia a la formalización. Así que obviamente, sigue siendo el gran reto y todo es un tema de confianza. Hay una ley en la Asamblea, la 468, que apunta a la certificación de las facturas, que básicamente lo que se traduce es que si yo le trabajo al gobierno o a una empresa grande, yo entrego el trabajo que hice y ese recibo que me dan, yo lo puedo convertir en un instrumento negociable. Eso es básicamente la generalización del factoring. Eso va a ayudar. Eso está en la Asamblea, creo que en tercer debate. Reglamentar eso probablemente lleve un año. Así que no vamos a ver grandes actos radicales, mejoras radicales en el empleo. Esto va a ser un proceso. Vamos bien, obviamente, pero todavía tenemos retos. El año pasado, el 99% de la recuperación del empleo se dio en Panamá, Panamá Oeste y Colón. El interior del país perdió 105.000 empleos. Se perdieron 60.000 empleos agrícolas. De ellos, 22.000 formales. Entonces, tenemos retos, sí. Y obviamente depende mucho de la confianza y yo espero
que se esté priorizando el interior del país para atraer inversiones y atraer empleo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Bien, el tema que también llama la atención es que se está contratando gente, pero por el mismo trabajo, pero con salarios más bajos. Sí, mira que interesante. Hay obviamente una crisis una situación de que el chenchen, hay más trabajo formal, pero no se siente el chenchen en la calle. Y aquí hay dos situaciones. Una en el interior del país. Bueno, el interior del país perdió 105.000 empleos. No hace falta ahondar mucho en las razones. Pero la provincia de Panamá, de hecho, que fue una de las más impactadas con todo el tema minero y la pérdida de grado de inversión. En el 2024 perdió 45.000 empleos formales en ese periodo de tiempo. De hecho, 104.000 empleos en total en 14 meses, pero perdió 45.000 empleos formales. El 43% de esos empleos que se perdieron fueron gente que ganaba más de $1.000. ¿Ok? 43%. O sea, con un poder adquisitivo X. Y obviamente fue un impacto fuerte. Sin embargo, en el 2025 se recupera, de hecho, se recuperaron 65.000 empleos, más que los 45.000 perdidos. Sin embargo, el 70% de esos empleos que se generaron o se recuperaron en el 2025 fueron entre trabajadores entre $600 y $1.500. No solamente con salarios inferiores, sino con hábitos de compra diferentes, que es lo que nos está pegando. Nuestro problema no es solamente el tema de la pérdida de empleo, sino la mayor discreción o la mayor austeridad en el gasto discrecional. La gente está priorizando. Vemos cómo la morosidad bancaria bajó, que la gente está poniéndose al día, está siendo más responsable, y obviamente la única manera como puede hacer eso es recortando, el gasto discrecional en otras cosas. Por eso restaurantes, centros comerciales han sentido tan fuerte el golpe, ¿no? Esto va a ser un proceso. Yo confío en que con la salvedad y yo siempre lo digo, que lo que está pasando en Irán nos puede complicar la película feo. Yo espero que se sigan consolidando estas tendencias. No habrá nada radical. Yo espero que la situación allá en el Medio Oriente, que parece eso es como deshojar una margarita, hoy sí, mañana no, sigamos viendo una recuperación gradual, insisto, pero y que se encuentren maneras de inyectarle liquidez. Urge inyectar y estimular la inversión privada en el interior del país. Lamentablemente tuvimos en el 2023-2025 debacles fuertes económicas, ambos relacionados con inversiones extranjeras en el interior del país. Okay. La inversión extranjera va en picada. La data es muy clara, pero yo confío en que, porque ha habido síntomas interesantes de confianza en el sector interno de la economía que se financia de la banca nacional. Pero esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso que va a depender mucho, de que se siga manteniendo esa confianza, que se sigan flexibilizando los criterios para el otorgamiento de créditos, fundamental, por parte de la banca panameña. Y esperar de que ese tema de allá de Irán no se complique. Bueno, René, gracias por estar acá con nosotros. Ana Matilde, también gracias por habernos acompañado hoy martes. Así que vámonos de inmediato entonces a menciones de nuestros patrocinadores. Hay información comercial.